Presenta Tarjeta Naranja. Presenta Grupo Edisur. Desarrollamos Ciudad. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy tenemos un invitado, sobre todo un amigo, analista de política internacional, periodista, politólogo y un gran escritor. Hola, Claudio. Hola, Tamara. Muchas gracias por esos conceptos que no merezco, sin lugar a duda, pero muchas gracias. ¿Desde cuándo o desde dónde nace tu pasión por la investigación, por la política, el análisis del mundo? A mí cuando era chico, Tamara, me gustaba mucho leer a los corresponsales de guerra. O sea, yo soy politólogo, pero también soy periodista. Y me he dedicado mucho y me dedico al periodismo, ¿no? Con mucha pasión. O sea, tengo una parte de vida académica en ciencias políticas, en este último tramo como profesor y como mentor de ciencias políticas en la Universidad del Siglo XXI, pero gran parte de mi vida profesional está volcada al periodismo. Y cuando era chico, a mí me gustaba mucho leer a los corresponsales de guerra. Entonces, así como, no sé, supongo que cuando uno piensa un modelo de médico, piensa en el cirujano, o cuando piensa en el paradigma del abogado, piensa en el penalista. Yo cuando pensaba en el periodista, para mí el periodista era el corresponsal de guerra, aquel que estaba en los conflictos y relataba los hechos desde los conflictos. Muchos críticos hablan de que hay una referencia en tus escritos donde tocas un tema crudo sobre algo que está pasando en el mundo y tenés esa habilidad de relacionarlo con una película, con un libro. Bueno, a mí me gusta mucho, me gustó siempre la literatura. He leído mucho de literatura desde adolescente. Y muchas veces en la literatura uno encuentra las mejores, las más claras descripciones de cuestiones políticas, ¿no? Y también las encuentro en el cine. A mí me gusta mucho el cine. Con Silvia, mi mujer, vamos mucho al cine. Bueno, ella también es una lectora voraz. Uh-huh. Y muchas veces uno ha encontrado en la literatura más claridad y más profundidad en la descripción de fenómenos políticos que, por ejemplo, en la propia politología o en la sociología, ¿no? Nadie describió mejor que Franz Kafka en su novela El proceso, el totalitarismo, y también lo hizo desde la ficción literaria George Orwell en su novela 1984. Uh-huh. Yo creo que él, ni la sociología ni la politología han dado descripciones más profundas, más claras sobre el fenómeno del totalitarismo. Uno encuentra muchas referencias interesantísimas, lo mismo en el cine. Cuando presentamos Dioses de la Guerra, te acordarás que pasamos una película, La giornata molto particolare, ¿no? Sí. En la que aparecen Marcello Mastroianni con Sofía Loren, en una descripción, a mí me parece conmovedora, pero de una claridad que ni la politología, que es mi ciencia, sí, la sociología, podrían ser más claras. Más claras de lo que es el fenómeno de la masificación, ¿no? Uh-huh. Cuando los liderazgos producen masificación. Esa giornata molto particolare se daba cuando visitaba Roma el Führer y el Duce se encontraban y Italia toda estaba en la plaza ovacionando a los dos líderes del fascismo. Uh-huh. Y una pareja solitaria, un hombre y una mujer solitarios totalmente, quedan
en un edificio, y nada me mostró más claramente, más profundamente y más conmovedoramente lo que implica la masificación y lo que implica ser minoría en las sociedades masificadas, ¿no? Entonces, por eso tal vez, porque qué sé yo, me entretiene también a la hora de escribir, buscar ejemplos. Cuando uno se pone a escribir se acuerda de tal libro donde decía tal cosa o tal personaje del cine, por ejemplo. A veces películas muy populares. Yo creo que una película de las que más profundamente denunció la barbarie del totalitarismo fue The Truman Show. Sí. Una película increíble. Impresionante. En lo que es describir Sí. lo que produce con el ser humano y además el gran desafío, ¿no? de elegir la seguridad en una vida planificada por otros. Total. O los riesgos de la libertad que tiene que asumir el individuo, ¿no? Pocas veces uno ve un planteo con tanta claridad desde una ficción, en este caso cinematográfica. Claudio, quiero que me leas algún párrafo, algo especial de tus obras, de tus libros, que digas que vale la pena leerlo y por qué. Bueno, lo que me parece diferente y que puede ser interesante es un poema que lleva dentro una novela, o sea, una pequeña novela o un cuento largo llamado Serás tu sangre, ¿no? Que es una ficción en la cual el personaje es una suerte de ser condenado a habitar las guerras de la historia. Está perdido en el tiempo y solo sabe de sí mismo que es un condenado a ser eternamente eso, un guerrero. La muerte es un niño con sonrisa de lata. Puedo decirlo porque he cruzado océanos de sangre. Esa es precisamente mi condena. Yo, un semidios convertido en carne de cañón, he visto ese niño y su sonrisa latuna, porque atravesé tempestades de hielo para derretirme en el fuego de Stalingrado, porque mordí el polvo de la derrota en Dien Bien Phu, porque me amotiné en el Potemkin frente a Odessa, porque conocí el fondo del mar en Tsushima, porque me enamoré de la emperatriz Tseji y por ella morí como un boxer, porque maté por el oro de Transvaal, porque fabriqué bombas que hicieron temblar Londonderry, porque le quité Melilla a los marroquíes, porque entré en Damasco con los beduinos de Lawrence, porque estoy condenado a cruzar océanos de sangre y a saber que la muerte es un niño con sonrisa de lata. Gracias, Claudio, por estar presente aquí en Siete Puentes conmigo en este programa tan especial y con alguien que quiero tanto como vos. Así que... Bueno, gracias, Tamara, es mutuo y te felicito por esto, ¿no? De tener un espacio para hablar de libros. Gracias, Claudio. Hola, Seferino, es un honor tenerte aquí. Bueno, no, el gusto es mío. ¿Cómo es un día tuyo, Seferino? ¿Cómo son tus días? Yo me levanto a las 7 y generalmente llevo a mi hija mayor a la escuela a las 8, que queda a 5 cuadras. Los días feriados, que afortunadamente para mí hay muchos en los últimos tiempos, y los fines de semana los dedico a escribir. Escribo bastante los feriados y esos días. Y eso es una vida bastante aburrida, pero es muy placentera para mí.
soy bastante hogareño, entonces estoy en mi casa o en el trabajo o en el club. Tus últimos libros se han referido a todo lo que es nuestra historia reciente. ¿Por qué crees que es importante remarcar esa parte de la historia? ¿Por qué te interesó? Y también me gustaría saber cómo fuiste investigando, si trabajas con gente, cómo es tu equipo, si trabajas solito. A mí, yo realmente escribo sobre los 70 gracias al kirchnerismo, porque yo estaba viviendo en Brasil, trabajando, volví en el 2005, empecé a trabajar acá en el diario Perfil, que salía solo los domingos, tenía tiempo y veía que los Kirchner habían puesto en valor la década de los 70, una década que a mí me interesaba desde los 80, es decir, cuando estudiaba periodismo y ciencia política. Y veía que había muchos libros ya escritos sobre la dictadura, pero muy pocos antes del golpe, que a mí me resultó siempre una época interesante. Así que escribí Operación Traviata, que es sobre el atentado contra Rucci, un poco para aprovechar ese tiempo libre y además porque era un tema que a mí me interesaba. O sea, a partir de un asesinato, como dirían los italianos, de excelencia, o sea, con muchas consecuencias, y a partir de ahí contar un clima de época. Seferino, ¿por qué el título Viva la Sangre? Bueno, yo quise reflejar con este título la banalidad con la cual se mataba y se moría en esa época. Es una variación del grito Viva la muerte de los falangistas españoles, pero es un grito que también podría haber sido reivindicado por el Che Guevara en algunos de sus escritos y discursos. Es decir, responde a un clima de época. En el libro, el trabajo que te tomaste, minucioso de investigación, ¿qué datos te llamaron más la atención? ¿Con qué sorpresas te encontraste que dijiste, wow, esto no lo puedo creer? Bueno, en líneas generales, yo creo que Córdoba ofrece una síntesis perfecta para entender la gran tragedia nacional de los 70, en parte por lo que te decía de las características. Era la capital de quienes soñaban con la revolución. El mismo Tosco lo decía, ¿no? Acá vamos a hacer de Córdoba la capital de la patria socialista. Un foco, un imán de las guerrillas. Las conducciones de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo vivieron en Córdoba para estar cerca de la clase obrera de la cual se postulaban como vanguardia armada, y luego fue el laboratorio de la represión ilegal de la dictadura. Pero además de todo esto, en Córdoba todos los actores se mostraban en su esencia, en el paradigma de lo que representaban, de lo que querían ser. Y eso me permitió encontrar respuestas a ciertos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué eran los montoneros? Es algo que siempre se discute. Bueno, acá están los montoneros cordobeses, responden a esa triple matriz de la proveniencia de familias conservadoras, en algunos casos patricias. Tenían una relación estrecha con el ejército, varios habían ido al Liceo General Paz, todos eran católicos. Ahí está claro que Montoneros es un producto de las sacristías, de un sector de la Iglesia Católica. Y eso me parece un interrogante, una respuesta a un interrogante importante. También en el caso de otros hechos, Comando Libertadores de América, el general Menéndez, digamos, son fuerzas en su esencia, ¿no? Comando Libertadores de América me parece que es un anticipo de lo que van a hacer los grupos de tareas durante la dictadura, hasta con un campo de reunión de detenidos propios como el campo de la Ribera. Es decir, en algún grado, en cuanto a la represión, es una superación de los grupos de la AAA. Uh-huh. Todo eso me parece importante para dimensionar la tragedia nacional y para explicarla. Bueno, Seferino, mil gracias. Por favor. Fue un gusto tenerte aquí y ahora quiero ver la posibilidad de que me leas algo de tu nuevo libro. Bueno, resulta que me impresionó mucho la historia de Fernando Jaimal, que era un
chico montonero, que cae preso. Bueno, su hermano dice que la policía lo tortura y después de 4 días da una casa de montoneros, con tal mala suerte que la policía va y captura a 15 jefes montoneros, entre ellos Marcos Osatinsky y Horacio Mendizábal. Bueno, después a Osatinsky lo matan y Jaimal es condenado por montoneros a ser ejecutado en el lugar y momento en que se lo encuentre. Entonces te iba a leer cuando a él lo encuentran, lo hacen bajar del colectivo 2 compañeros montoneros y lo meten dentro de un Peugeot. Lo llevan a algunas cuadras, dice, en el barrio de Alta Córdoba, cerca del estadio del Club Instituto, le dispararon 2 balazos calibre 45 en el pecho. Caía la tarde cuando ataron una cadena a los pies de Jaimal, abrieron una de las puertas del automóvil, sacaron el cuerpo perforado y lo arrastraron por la calle con el Peugeot en marcha hasta que la cadena se rompió. El cadáver quedó tirado en el pavimento, la cabeza destrozada, la ropa sucia de sangre y de tierra. Esto me conmovió porque recuerda la escena de la Ilíada, cuando Aquiles arrastra el cadáver de Héctor en su carro. Gracias por compartir esta parte de la historia. Yo en aquel momento soñaba con ser periodista deportivo, cosa que fui en los 10 primeros años de mi carrera de periodista. Y el colegio era muy fuerte en el deporte, así que eso me daba material para desarrollar en la revista escolar toda esa actividad, casi como si fuera un periodista profesional. Yo los sábados y los domingos iba a cubrir los partidos de fútbol o de otros deportes que hacía el colegio y yo después escribía, ¿no es cierto?, como haría hoy cualquier periodista deportivo profesional.